Parece que mi mejor amiga también ha renacido. La golpearon con una pelota de baloncesto y cayó en los brazos de Ascher. Y todos están sipeando a su CP. Después de eso se saltaron la clase y se pusieron a hacer el amor. Y yo, mientras los bendecía, me concentré en mis estudios. Volteé la cabeza y le pregunté a mi guapo compañero de escritorio sobre una pregunta de inglés. ¿Podrías explicarme de nuevo la diferencia entre el pretérito perfecto y el pretérito perfecto? Un tal Ascher es mi esposo. Bueno, debería haber sido mi esposo en mi vida anterior. Y Opelia es mi mejor amiga de toda la vida. Al menos, lo era antes de que descubriera que tenía una aventura con mi marido. Tras recibir la ayuda de mi familia, Ascher se convirtió en un empresario prominente de la ciudad. Se confabuló con Ofelia en secreto y planeó ahogarme. Volví a mis días de preparatoria. Este es el segundo año que persigo a Ascher sin vergüenza. De repente me desperté de mi siesta y vi a mi compañero de escritorio, que estaba haciendo exámenes frente a mí. Llevaba una sudadera gris con capucha y tenía un temperamento limpio y frío. ¿No son el demonio sin cabeza de buey y el demonio sin cara de caballo? He renacido. Pero no podía recordar su nombre por mucho que lo intentara. Según recuerdo, esta persona tenía excelentes calificaciones. Así que el director. Para congraciarme con mis padres, lo organicé especialmente para que fuera mi compañero de escritorio. Cariño. Murmuré su nombre en su uniforme escolar. El nombre me sonó. Sonó la campana. Interrumpió mis pensamientos. Apreté el bolígrafo con fuerza. Fue precisamente por mi inactividad, mi falta de capacidad de aprendizaje y mi obsesión con el amor que gradualmente dejé que Ascher se hiciera cargo del negocio familiar. Esta vez. Definitivamente lo haré. Lyra. Vamos. Harper. La estudiante sentada frente a mí me miró con las cejas levantadas. Le pregunté ¿a dónde vamos? A ver a Ascher jugar al baloncesto. ¿Lo has olvidado? Xavier se levantó a buscar agua. Cuanto más lo miraba, más familiar me parecía. Me quedé desconcertado por un momento. ¿La próxima clase no es de matemáticas? No creo que vaya. Harper abrió mucho los ojos. ¿Quieres ir a clase? ¿Estás bien? Tosí y pregunté con cautela. Por cierto. ¿Cuál es el contenido de la clase de hoy? Harper tragó saliva y dijo, ¿cómo voy a saberlo? Bueno. Primero iré a ver el partido de baloncesto. Entonces me susurró al oído, ya veo. Haciéndotela difícil. ¿Verdad? Sin duda le haré saber a Ascher que finges no estar interesada en él. Abrí el libro de matemáticas nuevo y le pregunté a mi compañero de escritorio, avergonzado. Xavier. ¿Sabes qué parte estamos estudiando ahora? ¿Qué pregunta tan tonta? Como el mejor del curso. Claro que sabe en qué parte estamos. Dijo con tono despectivo. No lo sé. Sus hermosas cejas se fruncieron levemente. Casi imperceptiblemente. Oye. ¿Por qué frunce el ceño? Tiré torpemente de las comisuras de mis labios. Parecía que no me había dado muy buena impresión. Debí haberlo ofendido en algo. Sonó el timbre de clase. Xavier no miró la pizarra, sino que siguió trabajando en sus exámenes. Parecía que realmente no sabía. En esta nueva vida, debo estudiar mucho. Inesperadamente. Cuando escuché la segunda función, ya me sentía somnoliento. En mi vida anterior. No pude dormir en toda la noche por Ascher e incluso me quedé despierto. Claro que sí. No hay insomnio que una función no pueda curar. De repente. Se oyó un zumbido. El profesor de matemáticas dejó de hablar. Y mi somnolencia también terminó de golpe. ¿De quién es el teléfono que vibra? Toda la clase se giró para mirar. Abrí los ojos de par en par. Estuve rebuscando un buen rato. Y entonces una luz temblorosa sacó un teléfono de mi escritorio. No tengo mucha impresión de muchos profesores. Excepto ella. Es la única profesora que me regañaba. En mi vida anterior. Porque hice un ruido mientras jugaba en clase.
Me dijo que saliera del aula. Y me hizo leer una autocrítica frente a todos los estudiantes de la escuela. Esta vez. Antes de que pudiera decir la palabra salir. Con una moda pasajera. Tiré el último modelo del teléfono al suelo. Dije obedientemente, maestro. Lo siento. Alteré la disciplina de la clase. Pero me di cuenta de mi error y no lo volveré a hacer. La profesora de matemáticas pareció un poco sorprendida. Pero aún así dijo con calma, bueno. Limpiadlo después de clase. Los alumnos empezaron a susurrar. La joven está perdiendo la paciencia sin elegir el lugar adecuado. Sí. ¿Qué clase de comportamiento es ese? El profesor de matemáticas tosió 2 veces. Y la clase se quedó en silencio. La carcasa rota del teléfono rebotó en el escritorio de Xavier. Lo recogí y le dije, perdón por molestarte mientras haces los ejercicios. Me ignoró. Empecé a escuchar la clase con atención. Pensaba mientras escuchaba. Parece que tengo que pedirles a mis padres que me busquen un tutor. No lo entiendo en absoluto. Escribí el nombre de Ascher trazo a trazo en el borrador. Cuando lo vi jugar en el primer año de secundaria. Era tan desenfadado y despreocupado. Y estaba seguro de que me gustaba. En mi primer año de universidad. Mi larga búsqueda por fin llegó a su fin. Ascher por fin aceptó estar conmigo. Admito que al principio solo me atraía su apariencia. Y con el tiempo me enamoré cada vez más. Sin querer, mis ojos volvieron a ser atraídos por Xavier. Siempre lo sentí muy familiar. Llevaba una sudadera negra y holgada. El joven era esbelto y erguido. Estaba haciendo los exámenes en silencio. Me desperté y me refresqué. Tarde. Ahora lo recuerdo. Lo conocí en una conferencia de negocios antes de renacer. Él estaba hablando en el escenario como líder de la asociación empresarial. Mientras yo discutía con Ascher entre el público. Ascher y yo discutimos hasta ponernos colorados. Solo le eché un vistazo rápido a la persona en el escenario al salir del local. Solo un vistazo. Y la mirada de Xavier también me miró. Me sentí avergonzado y me fui a toda prisa. El futuro magnate resultó ser mi antiguo compañero de escritorio. Se me cayó el bolígrafo al suelo. Después de recogerlo y ponerme de pie, sonó el timbre de clase. Harper volvió corriendo después de clase. Me agarró y me dijo, Lyra. Hoy veo algo realmente nuevo. Todavía estaba en trance. Estaba barriendo el piso mientras me ocupaba de... Harper, la superficial. Exclamó en estado de shock. El profesor de matemáticas descubrió tu teléfono. Saqué la tarjeta y lo tiré a la basura. Dije con indiferencia, no pasa nada. Harper suspiró. Y luego abrió mucho los ojos y dijo, ¿sabes? A Opelia la golpearon accidentalmente con una pelota de baloncesto. Fue Ascher quien la envió a la enfermería de la escuela. Ah. ¿En serio? ¿Qué tan tranquila estás? ¿No dejaste que nadie se acercara a Ascher? Ascher la llevó a la enfermería. ¿Qué? Harper pareció satisfecho con mi reacción y asintió. Señalé la pizarra y exclamé, ¿habrá examen mensual el próximo lunes? El monitor de la clase en el podio me miró. Asintió con calma. Y continuó. Así que... todos deberían repasar con atención este fin de semana. 3 vi a Sadir entrar al aula por la puerta. Tenía cintura delgada y piernas largas. Era muy guapo y agradable a la vista. Tiene una personalidad sosa. Pero estudia bien. Apenas pude con Harper. Miré a Sadir con ansiedad. Lentamente esbocé una sonrisa forzada y le expliqué mi plan. Sadir. ¿Puedes ayudarme con mis estudios? No dijo nada y se me quedó mirando. Tú decides el precio. Tras un momento de silencio, sus finos labios se fruncieron ligeramente. De acuerdo. Sabía que estaría de acuerdo. Un empresario autodidacta sabe aprovechar la oportunidad en el momento oportuno y sopesar los pros y los contras. Como era de esperar.
Dije, ¿podemos empezar esta noche? Dijo, 150 yuanes la hora. Trato. Se difundió la noticia de que Asher envió a Ofelia a la enfermería. Todos tenían cara de esperar para ver el espectáculo. Sadir y yo caminábamos de regreso a casa. Le sonreí secamente y le dije, no tengo el dinero ahora. Así que tengo que ir a casa a buscarlo. ¿Qué te parece si damos la tutoría en mi casa esta noche? Sadir me siguió y emitió un murmullo de acuerdo. Bajé el ritmo a propósito, esperando a que me alcanzara. Durante mucho tiempo. No apareció. Me di la vuelta y vi que él también caminaba muy despacio. Di un paso grande y me paré a su lado. No te preocupes. No te voy a mentir. Bueno. Con razón no me impresionó este compañero de la preparatoria. Era guapo, aunque no muy guapo. Pero su personalidad era demasiado aburrida para dejar una impresión memorable. Cuando llegamos a casa, mi padre aún no había vuelto del trabajo. Y mi madre tampoco estaba en casa. Te daré 200 yuanes hoy. Puedes darme clases 1 hora esta noche. Y probaré la clase. Guardó el dinero. Por favor, ayúdenme a repasar matemáticas esta noche. Abrió su cama. Sacó el libro de matemáticas. Y dijo, todavía no conozco tus fundamentos. Será mejor que primero hagas un examen. Asentí. Tiene sentido. Hacer los exámenes no cuenta para el tiempo. ¡Guau! Es un jefe tan amable y descorazonado. Inserté la tarjeta en mi teléfono de repuesto y le expliqué. No quiero jugar con el teléfono. Es solo que mis padres podrían contactarme. Xavier asintió. El examen, que debía durar 2 horas y media. Solo lo terminé en media hora. Porque no sabía ni por dónde empezar. Leí todas las preguntas varias veces y me di cuenta de que realmente no tenía fundamento. Le entregué el examen casi en blanco a Xavier. Su expresión permaneció tan tranquila como siempre. Y dijo lentamente, este es el examen que hicimos el mes pasado. Pude percibir un dejo de incredulidad en su tono tranquilo. Después de un rato. Dijo. Empecemos con las matemáticas del primer año de preparatoria. Tan mal me parece. Asintió con seriedad. Después de despedir a Xavier. Repasé lo que me había enseñado. Tomé mi teléfono de repuesto y abrí un foro del campus. Estaba lleno de fotos de Asher llevando a Ofelia a la enfermería. Pero en mi vida anterior, no interactuaban en la preparatoria. Fue porque a Ofelia le fue mal en el examen de admisión a la universidad, que fue a la misma universidad que yo. Con el tiempo nos hicimos buenos amigos. Gracias a mí, tras haber conocido a Lance Asher. Conoció a Asher. Pero esta vez, se conocieron en la preparatoria. Al día siguiente me levanté temprano y fui al puesto de desayuno de la familia de Ofelia. Jefe. 2 tazones de pudín de tofu y una vaporera de cerdo sin bollos rellenos. Claro. Detrás de la vaporera estaba Ofelia. De piel clara y aspecto puro y encantador. ¿Eres tú? Su mano, que sostenía el pudín de tofu, temblaba ligeramente. Pregunté confundido. ¿Me conoces? Ofelia puso el pudín de tofu en mi mesa y luego sonrió. ¡Ay! Te confundí con otra persona. Saludé afuera. Xavier. Estoy aquí. Al oír ese nombre, los ojos de Ofelia se abrieron de par en par, sorprendidos y con un atisbo de pánico. Se giró para caminar hacia la cocina trasera. Pero su padre la llamó. Deja de holgazanear y sal a atender a los clientes. Ofelia salió lentamente. Xavier llevaba hoy una sudadera blanca con capucha. Se veía abrigado y bien parecido. Le pregunté. ¿Aún no has desayunado? Susurré. No puedo terminarme toda esta comida. Considéralo un extra de tutoría. Hazme un favor. Parecía un poco confundido, pero aún así comió despacio el pudín de tofu. Dije en voz alta. Hola, Xavier. ¿Cómo puedo ponerme al día con Asher? Nuestra familia es muy rica.
Y soy tan guapo, aunque no sea guapo. No hay razón para que me diga que no. ¿Verdad? Opelia estaba limpiando la mesa cerca de mí. Xavier me ignoró. Le guiñé un ojo. Y luego dijo lentamente. No lo sé. Vamos. Mi querido compañero de escritorio. Por favor, ayúdame. ¿Crees que debería confesarle después del examen de la semana que viene? Xavier frunció el ceño y dejó los palillos. Lo miré parpadeando. Después del desayuno, Xavier y yo tomamos el autobús. Me puse de puntillas y le di una palmadita en el hombro. Gracias. ¿Por qué? Por actuar conmigo. En el autobús del fin de semana, temprano por la mañana. Había muchos asientos vacíos. Xavier y yo nos sentamos en la misma fila. Ven a mi casa. Y te daré el dinero. Soltó un murmullo de asentimiento. Después de un largo rato. Me preguntó, ¿has venido hasta aquí para desayunar? Me rasqué la cabeza. Necesitaba confirmar algo. ¿Recibiste la respuesta? Sí. La obtuve. Su voz se la llevó el viento de la mañana. Me estaba poniendo muy blando. El autobús dio vueltas. Y me dio sueño. Mientras dormía. Parecía que algo sostenía mi cabeza, que se balanceaba con el movimiento del autobús. 5 liras. ¿Es esta la profesora de tutoría que encontraste? Mi madre se inclinó sobre la barandilla del segundo piso. Dije con Catislay. Mamá. Es el mejor estudiante de nuestro grado. Mi madre suspiró. Estaría bien si de verdad tuvieras el coraje para estudiar. Como tu madre. ¿Cómo es posible que no sepa lo que piensas? Mi madre bajó las escaleras lentamente. Luego volvió a suspirar y me susurró. No te alejes demasiado y retrases sus estudios. Me quedé sin palabras y no me atreví a mirar a Xavier. Dije con impotencia. Tengo muchas ganas de estudiar mucho y proteger el negocio de nuestra familia Lira en el futuro. Mi madre negó con la cabeza. Se quedó con las palabras, si es por ti. Nuestra familia está condenada. Y salí a tocar el modorn. Me di la vuelta y le sonreí obsequiosamente a Xavier. Eres un estudiante destacado. Así que debes entender mi entusiasmo por estudiar mucho. Sus ojos se oscurecieron. Sacó de su mochila el libro de matemáticas de primer año de preparatoria y luego dijo lentamente, si de verdad quisieras estudiar mucho, no me habrías dicho esas cosas esta mañana. ¿Qué dije? Ay. ¿Te refieres al desayuno? Te dije que estaba actuando. Ese imbécil de Ascher. Ya verás qué buen espectáculo. La expresión de Xavier no cambió mucho. Pero las yemas de sus dedos, que pasaban las páginas del libro, se crisparon ligeramente. Me senté a su lado y saqué mi cuaderno. Lo repasé ayer. Y no tengo problema con los conjuntos. Empecemos con las funciones trigonométricas. Excelente estudiante. Hoy no nos sentimos tan incómodos como cuando nos conocimos ayer. Y nuestra interacción se volvió más natural. Las finas cortinas no podían bloquear la intensa luz del sol primaveral. La respiración del joven era suave. Y unas gotas de sudor le asomaban por la frente. En cuanto a mí, respiraba agitadamente y sudaba profusamente. ¿Lo memorizaste? Su tono era suave. Pero fue como un rayo caído del cielo. De verdad que no puedo memorizarlo en 5 minutos. Soy un estudiante excelente. Deberías enseñar según las aptitudes de los estudiantes. ¿Por qué hace tanto calor ya en primavera? Voy a encender el aire acondicionado. También quiero comer sandía. Dame otra hora. Y te pagaré el tiempo extra. Me di la vuelta para dejar el escritorio. Pero Xavier predijo mi movimiento y me bloqueó junto al escritorio. Memorízalo. ¿Cómo pudo ser así? No me dejaba salir del estudio. Lo miré con enojo. ¿Por qué era tan terco? No era que no fuera a pagarle la clase. Dijo con calma. Lira. Pensé que de verdad querías estudiar mucho.
Pero si ni siquiera estás dispuesta a hacer este pequeño esfuerzo. Solo gastas dinero para tranquilizarte. Si solo quieres gastar dinero, no tienes por qué perder el tiempo conmigo. Su expresión era seria. Igual que cuando lo vi en la conferencia de negocios de mi vida anterior. Tenía el ceño fruncido. Y sus finos labios se apretaron en una línea. Me dejé caer en la silla. Sus palabras fueron realmente hirientes. Bien. 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 Pecado 90 grados es igual a 1. Después de 2 días de tutoría intensiva, descubrí que el conocimiento que debía era mayor que las lágrimas que derramé por ese cajero imbécil de mi vida anterior. Supongo que voy a ser el último de la clase en este examen mensual. Xavier empacó su mochila y dijo, no hay necesidad de ser tan pesimista. Le pregunté en broma. ¿Habrá un descanso de la trama? Negó con la cabeza. Al menos lo harás mejor que la última vez. Sabe cómo asestar un golpe demoledor con una sola frase. Según Harper. Durante el último examen mensual. Me lo salté para volar a Shanghái y comprarle zapatillas de edición limitada a Ascher. 6 asignaturas como matemáticas e inglés no se pueden estudiar a última hora. Así que, mientras otros iban a la cafetería a comer, me tomé el tiempo de memorizar política e historia. Harper me dio un trozo de pan y vio el diagrama de árbol cronológico que dibujé en mi libro de historia. Casi se le salen los ojos de las órbitas. ¿En serio? ¿Chica? Cuando salieron los resultados del examen, sonreí radiante al ver mi 8º puesto empezando desde abajo. Miré a Xavier y le dije. Buenas noticias. Me saludó con un leve asentimiento. Sus ojos eran tan claros como gotas de agua recién formadas. De repente me sentí un poco aturdido. Me di la vuelta y agarré el vaso de agua del escritorio. Y bebió a grandes tragos. Harper entró corriendo desde afuera. Me agarró la mano. Y dijo, vamos. Vamos a la cancha de baloncesto. Habrá un buen espectáculo. Ofelia estaba en medio de la cancha de baloncesto. Con una coleta alta. Un vestido blanco. Y Ascher sostenía un ramo de rosas blancas para ella. Los amigos de Ascher lo animaban y lo empujaban hacia Ofelia. Cuando llegué se abrazaban con cariño. Evalué a Ascher. Todavía llevaba las zapatillas que le compré mientras sostenía a otra chica en brazos. Tosí y fingí estar muy enfadada. Ascher. ¿Cómo pudiste hacer esto? Harper se paró a mi lado para apoyarme. Sí. ¿Cómo pudiste hacer esto? Harper y yo nos acercamos agresivamente. Ofelia me miró con lástima. Y Ascher se interpuso frente a ella para bloquearme. ¿Qué quieres? Ven a por mí. Lo señalé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ascher. Me gustaste mucho. Te compré zapatos y desayuno. Llevas los zapatos que te compré y te lo confiesas a otra chica. ¿Así me tratas? Todo el público se quedó boquiabierto. Voy a decirle a la maestra que te estás enamorando de un cachorro. Todo el lugar quedó en silencio. Nadie esperaba que alguien amenazara a otros diciendo que se lo dirían a la maestra. Ascher dijo fríamente. Estos zapatos son míos. De hecho, había tirado los zapatos que le compré en ese momento. Miré a Ofelia, parecía un conejito inocente. Y entonces solté unas palabras duras. Ustedes dos no durarán mucho. Algún día rescataré a Ascher. El rostro de Ascher se ensombreció. Lyra, ¿podrías tener un poco de respeto por ti misma? Salí corriendo llorando. Este drama cliché entretuvo mucho a los espectadores. El triángulo amoroso entre Ascher, Ofelia y yo se extendió por toda la escuela durante las vacaciones. Después de que se me acabó la ginebra de baloncesto, me eché a reír. Harper me miró con cara de pocos amigos y preguntó con seriedad. Lyra, ¿te has vuelto loca? Yo no me volveré loca. Pero alguien más sí. Por mi arrebato, toda la escuela estaba alborotada. Todos estaban a favor del CP de Ascher y Ofelia.
En su historia juvenil del campus, me asignaron el papel de la mujer resentida. No me atreví a reírme demasiado fuerte. Me tapé la boca con la mano. Temblaba de risa sin poder contenerla. Xavier pareció suspirar y dejó un paquete de pañuelos en mi escritorio. Dije con voz temblorosa. Gracias. Me sequé las lágrimas de la risa. Contuve la risa. Saqué el examen de inglés lleno de errores de la clase anterior. Y le pregunté a Xavier. ¿Puedes explicarme de nuevo la diferencia entre el pretérito perfecto y el pretérito perfecto? No se merece que actúes así. Xavier seguía mirándome con calma. No merece tus lágrimas. Pero las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. La cual tenía calambres de tanto reír. Dijo lentamente, no estés tan triste. Tras una pausa. Suspiró. Lyra, tu tarea actual es estudiar mucho. Así que Xavier pensó que lloraba por Ascher. 7. Ya lloré bastante en mi vida anterior. En esta vida. Debería ser yo quien los hiciera llorar. Todos apoyaban el CP de Ascher y Opelia. Bajo sus miradas curiosas. En lugar de perder la cabeza, seguí repasando lo aprendido en el primer año de preparatoria. En el baño. Oí que algunos chismeaban sobre mí. La mujer resentida. Lyra parece tranquila. Pero en realidad se volvió loca. Quedó en el puesto 300 en este examen mensual. No. No está loca. Solo imita a Ofelia. ¿Acaso cree que puede imitar a una belleza como Ofelia? Ofelia es una estudiante destacada. Inteligente y hermosa. Oye. Llegó una suave reprimenda. Y la persona parecía muy molesta. Harper abrió la puerta del baño de una patada. Los miró con fiereza. ¿No sabes que el baño no está insonorizado? Lyra ha cambiado de opinión. Ascher es solo un rábano podrido. Solo un idiota lo apreciaría. Además, Lyra viene de una familia adinerada y sigue estudiando como loca todos los días. ¿Y tú? ¿Eres ese ídolo? ¿Estás esperando heredar la fortuna familiar? Salí del cubículo y suspiré. Aún no había escuchado lo suficiente. Esas compañeras desconocidas se dispersaron por todas partes. Le pregunté a Harper. ¿Viniste a rescatarme? Harper negó con la cabeza y me miró con compasión. Xavier te pidió que memorizaras inglés. Dijo que no puedes evitarlo para siempre. Me sentí aún más nervioso ahora que cuando oí a esos compañeros chismear sobre mí. Le pregunté a Harper, ¿no vas a memorizar? Harper me miró con los ojos en blanco. Yo también vine aquí a esconderme un rato. Las palabras originales de Xavier fueron que Harper y yo éramos jade sin pulir. Pero con un refinamiento continuo. Podríamos brillar. Él creía que uno de nosotros, dos niños malcriados, acabaría entrando a la universidad. Aunque Harper era incluso peor en inglés que yo. Ella ya planeaba estudiar en el extranjero. Xavier dijo que no le cobraría por las tutorías mientras estudiara conmigo en serio y dejó de convencerme de que me diera vueltas. Me quedé en el pasillo memorizando el material de inglés que me dio Xavier. De repente alguien se paró detrás de mí. Por mi experiencia de ser empujado al mar. Me giré de inmediato para ver quién era. ¿Ascher? Retrocedí un paso. ¿Qué quieres? Un destello de arrogancia cruzó sus ojos. Y luego dijo, ¿me estabas esperando? Este pasillo estaba en el mismo piso. Y todos los estudiantes que iban al baño tenían que pasar por él. Estaba aquí de casualidad. ¿Qué se imaginaba? Bueno. Admito que solía bloquearlo en este pasillo. Sus rasgos aún eran fríos e indomables. Dio un paso adelante acortando la distancia entre nosotros. ¿Lyra? Intentas llamarme la atención así. Deja de imitar a Opelia. Cabrona. ¿Acaso te lo mereces? Sonreí y asentí. Diciendo en voz baja, ¿eso significa que mientras estudie mucho, la estoy imitando? ¿De verdad crees que haría eso por ti?
En este momento, Ofelia estaba detrás de Aser. Cambié de tono inmediatamente. Sí. Solo espero que puedas mirarme, Ascher. Me gustas. Estoy dispuesto a humillarme por ti. De verdad, me gustas mucho. Ascher. ¿Puedes gustarme también? Mi nariz es tonta. Mis ojos se pusieron rojos poco a poco. Y las lágrimas brotaron de mis ojos. Había llorado tanto en mi vida anterior. Ahora sabía cómo fingir que no lloraba para que pareciera más real. La mirada de Ascher hacia mí se volvió cada vez más compleja. Y empezó a suavizarse. Murmuró. Tú. De verdad que no has cambiado nada. Justo cuando Ascher estaba a punto de acariciarme la cabeza para consolarme. Ofelia lo llamó suavemente. Nos miró con el rostro pálido. Salí corriendo llorando. Comí antes de poder entrar corriendo al aula. De repente choqué con los brazos de alguien. Había un ligero olor a detergente. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Ese menos lo siento. No vi por dónde iba. ¿No sabes que debería secarte las lágrimas antes de correr? El rostro de Xavier tenía una expresión bastante desagradable. Y había un rastro de ira apenas perceptible entre sus cejas y ojos. Incluso durante la siguiente clase. Xavier seguía mirando el mismo gran problema de matemáticas. El problema parecía estar ardiendo. Le quemaba los ojos. Le pregunté tímidamente. Xavier. Lo he memorizado. ¿Debería recitarte la lección después de clase? Me ignoró y siguió trabajando en ese problema de matemáticas solo. ¿Será que está decepcionado y enojado conmigo porque vio que no memoricé inglés y que seguía con mi esposo X? ¿Debería explicárselo? Pero mis métodos son muy torpes. Tengo una mentalidad estrecha. Y qué indecoroso. Durante la clase, Harper me pasó una nota. ¿Tampoco memorizaste ese material de inglés? Hiciste enojar a Xavier, respondí. ¿Tú también crees que está enojado? Harper miró a Xavier con valentía. Luego negó con la cabeza y escribió 3 palabras en la nota: volcán a punto de entrar en erupción. Xavier posee una excelente estructura ósea. Con líneas de contorno suaves y definidas, irradia una gran sensación de frescura. Recuerdo que, como líder de la asociación empresarial, algunas reporteras le preguntaban con naturalidad sobre sus preferencias personales durante las entrevistas. Él respondía con calma, provocando vítores del público, tanto dentro como fuera del escenario. En la vida anterior. Quizás después de entrar en el ámbito social. Se volvió más diplomático. Sin la frialdad que tiene ahora. En cambio, tenía la sofisticación habitual de un hombre de negocios. Ahora, hay un toque de frialdad en su mirada, provocando un miedo inexplicable en la gente. Le di un golpecito en el dorso de la mano con un bolígrafo. No te enfades. ¿De acuerdo? No me esquivó ni me miró. Lyra. Levántate. El profesor de matemáticas arrojó el libro al podio. Te he estado observando durante media clase. ¿Quieres enseñar, o lo hago yo? Toda la clase se sobresaltó. Me levanté inmediatamente y dije obedientemente: me equivoqué. Maestro. Limpia el aula después de la escuela hoy antes de irte. Está bien. Algunos compañeros rieron suavemente. Y los que debían limpiar el aula conmigo me miraron con ánimo. Las expresiones de Xavier suelen ser de debate. Ya no estoy tan rígido como antes. También dejé escapar un largo suspiro. Si limpiar el aula puede hacer que Xavier se sienta mejor, entonces no es realmente un castigo. Por fin. Sentí la información en mi interior. Era fin de semana. Y todos se fueron. Harper se fue especialmente rápido. Temía que Xavier la pillara para corregir sus preguntas equivocadas. Xavier también se fue. Me chasqueé los labios. Bueno. Ahora soy el único que queda en todo el aula. Después de barrer el suelo. Todavía tengo que fregarlo. Al principio era tarea de varias personas.
Y ahora va muy lento para mí solo. ¿Debería llamar a alguien para la limpieza? Justo cuando lo pensaba, de repente oí un débil sollozo. Tomé la fregona y caminé hacia el final del pasillo. 9. Tercer grado. 11º grado. Clase de Ofelia. Toda la escuela estaba vacía. ¿Quién podría estar llorando? Fui a la puerta trasera y la abrí suavemente con el trapeador. Lo que vi fueron los ojos rojos de Ofelia y la expresión nerviosa de Ascher. Al instante siguiente, unas manos grandes me taparon los ojos. No mires. Era la voz de Xavier. ¿Por qué regresó? Me arrastró. Y yo arrastré la fregona de vuelta a 7º grado. 11º grado. Estaba aún más seguro de que Ofelia también había renacido. Tenía miedo de mí. Tenía miedo de que le arrebatara a Ascher. Tenía miedo de que Ascher se ablandara conmigo. Así que usó este método para retener a Ascher. En su vida anterior, Ascher parecía un joven prometedor. Lo que hizo que Ofelia se enamorara perdidamente de él. Ahora, con solo una pequeña provocación de mi parte, Ofelia usó su habitual actitud débil y sumisa para aferrarse a él. En serio. Ningún progreso. Me quedé allí apoyado en el trapeador, absorto en mis pensamientos. Xavier tosió. Entonces recuperé la consciencia y dije, Xavier, ¿por qué has vuelto? Las puntas de sus orejas parecían ponerse rojas. Y había un rastro de vergüenza en su rostro. Me dio un paraguas. Va a llover más tarde. Entonces regresó para darme un paraguas. Pero su expresión era tan antinatural. Y evitaba mi mirada. ¿Qué viste hace un momento? Solo cuando me preguntó esto me di cuenta. La timidez de un joven siempre es difícil de expresar. Pero él no sabía que sus orejas rojas ya lo habían delatado. Abrí los ojos de par en par y dije con inocencia. Una mano enorme me tapó los ojos. No vi nada. Su expresión se relajó un poco. Recogió mi trapeador. Eres muy torpe limpiando. ¿A quién llamas torpe? ¿Sabes lo grande que es nuestra clase? Estoy barriendo, trapeando y sacando la basura yo solita. Estaba tan cansado que me quedé en la mesa observando a Xavier ocupado. Una begonia cayó del alféizar. Xavier recogió la delicada flor y la golpeó contra su libro. Vamos. Mientras bajábamos del tercer piso, solo lloviznaba ligeramente al principio. De repente la cabeza y el frío desaparecieron. Se oyó un trueno primaveral. Y empezó a llover a cántaros. La flor de begonia se mecía con el fuerte viento y la lluvia. Los pétalos estaban cubiertos de gotas de agua. Eran como los ojos de un joven que acaba de despertar para reír. Suaves pero tercos. Abrí el paraguas y vi que Xavier no se movía. Entonces me di cuenta. ¿Solo hay un paraguas? Xavier miró al cielo con frustración y se dio unas palmaditas en la camisa mojada. Sí. Sostuve el paraguas sobre su cabeza. Xavier. Compartámoslo. Tomó el paraguas y dijo con calma, de acuerdo. 10 aún persistía el frío de la primavera. Y la lluvia nocturna era fresca. En la oscuridad de la noche se veían figuras moviéndose. Vi claramente que era Ascher quien empujaba a Ofelia para que corriera bajo la lluvia. El dobladillo de la ropa del joven y la falda de la joven eran más atractivos que la primavera misma. Xavier caminaba lentamente con el paraguas. Pronto dejé escapar un suspiro bajo. Ascher y Ofelia desaparecieron en la noche. Miré a Xavier y le dije en voz baja. ¿Podemos caminar un poco más rápido? Mi mamá probablemente me esté esperando para ir a cenar. Xavier aceleró el paso e inclinó el paraguas aún más hacia mí. Pareció dudar un buen rato. Y su voz sonó un poco apagada. A partir de mañana. Ya no necesitas estudiar el contenido del primer año. Te guiaré con el material del segundo año. Así que a eso se refería. Respondí que no. Xavier hizo una pausa y continuó. Además, habiendo cumplido mi obsesión. De ahora en adelante. En tu borrador solo debería haber fórmulas matemáticas.
No vale la pena pensar en otras personas. Se dio cuenta de que me sentía deprimida. Así que intentaba sutilmente animarme. Una vez consideré a Ascher como mi sueño. Usé los recursos de mi familia para ayudarlo a ascender. Admiraba su ambición y vitalidad. Así que cuando se mostraba indiferente y me repugnaba, simplemente pensaba que no le gustaba que lo controlaran. Nunca pensé que simplemente no le gustaba. También consideraba a Opelia mi mejor amiga. Suspendió el examen de admisión a la universidad, pero fue tenaz y nunca se rindió. La incorporé a nuestra empresa familiar y le dije a Ascher que la cuidara bien en el trabajo. Cuando Ascher me mostró el acuerdo de divorcio, dijo: «Deja de molestarme. Después de más de 10 años, estoy harto de ti». Me negué. Más tarde Ofelia me empujó al mar. De principio a fin. Él era él. Y yo era yo. Cuando me separé de Xavier, tenía el hombro izquierdo completamente empapado. Gracias, Xavier. Después de eso. Además de mis notas que siguen mejorando. El número de fans del CP de Ascher y Opelia en la vida real, sin vida real, crecía día a día. Así que cuando mi calificación superó la de Opelia, nadie se dio cuenta. El examen de admisión a la universidad se acercaba cada vez más. Harper se preparaba para estudiar en el extranjero. Y yo seguía a Xavier a diario. Con la esperanza de absorber algo de su inteligencia, abrí los ojos soñolientos y llevé mi examen de física a la oficina. Bostezaba mientras caminaba. Conocí a Ascher y Opelia en la oficina. Su foro de parálisis cerebral fue tan popular que llamaron a sus padres a la escuela. Con los ojos rojos. Ofelia dijo que los profesores y los padres eran anticuados. Y que ella debería ser dueña de su propia vida. Me agaché detrás del escritorio. Sentí que sus palabras eran similares a mi actitud vital de mi vida anterior. Ascher tenía razón. Y quienes intentaron educarme se equivocaron. Nada podía compararse con Asher. Ahora Asher se había escondido en medio de la condena pública. Se me entumecieron los pies de agacharme. Me dejé caer al suelo. Solo entonces me di cuenta de que Xavier estaba detrás de mí. Y no sabía cuánto tiempo llevaba allí parado. Dijo: «El profesor de física me pidió que viniera a ver si se lo había comido el examen». Su voz llamó la atención de los demás. Me puse de pie torpemente en una postura extraña. Después de permanecer inmóvil un rato, solo pude reírme. Tengo los pies entumecidos. Comeré en un rato. Sigan adelante. Los ojos de Ascher se oscurecieron cuando me miró. Y luego dijo: «Ofelia y yo solo somos compañeras de clase que nos ayudamos». Ofelia lo miró sorprendida. Xavier me ayudó a salir cojeando de la oficina. Hasta aquí llegó su afirmación de ser compañeros útiles. Cuando por fin tuve el día libre, me desplomé en el sofá de casa. Mi mamá me llamó. Me dijo que un compañero de clase me buscaba abajo. Bajé corriendo emocionada. Xavier había dicho que volvía a su pueblo y que solo podía venir a clases particulares por la noche. ¿Por qué estaba allí por la tarde? Era Ascher. ¡Qué mala suerte! ¿Cómo supo dónde vivía? Mis pasos, emocionados, se ralentizaron. ¿Qué haces aquí? Miró a su alrededor y luego a mí. Quería preguntarte cómo has estado últimamente. Esto es una locura. No te comportes raro en mi casa. Sonreí. Compañero Ascher. No sé cómo supiste mi dirección. No te invité. Y no eres bienvenido aquí. Por favor, vete de mi casa. Ascher había perdido su Nambatai juvenil y parecía estar cada vez más sereno. Cada vez se parecía más a su desagradable yo de la vida anterior. Ya no quería mirarlo y giré la cabeza. ¿No te vas? ¿Tengo que llamar a la policía? Lyra. No te veías bien la última vez. Esta es la medicina tradicional china que me recetó mi papá. Sacó un paquete grande de medicina tradicional china de su bolso y me lo entregó. Sus ojos estaban llenos de preocupación y un toque de sinceridad. Expresiones que nunca le había visto. Fruncí el ceño.
Aunque sabía que su padre era un hombre de bien, pero que no era médico en la ciudad, seguía muy confundido por las acciones de Ascher. ¿Para qué era esto? No lo tomé. Su mano, que sostenía la medicina, quedó suspendida en el aire mientras continuaba. Es muy bueno, pensé. Le aparté la mano de un manotazo. No me importa lo que pienses. ¿Pero no es demasiado tarde para cambiar de opinión? Lyra. Jugaste al difícil juego de menos a menos más de una vez. ¿Puedo admitir la derrota? Me siento asqueado. De repente me di cuenta de eso en este momento de mi vida anterior. No había usado ninguna táctica de restar para obtener un resultado negativo. Solo las usé mucho después, cuando Ascher empezó a disgustarme cada vez más. Mi corazón se aceleró. ¿Será que él también había renacido? Ascher. Entiéndelo bien. No vales ninguno de mis trucos. Dejó la medicina tradicional china en la mesa de centro y dijo en voz baja, antes. No podía ver con claridad mis propios sentimientos. Solo estaba probando lo que sentías por mí. No pasó nada entre Ofelia y yo. Te trataré bien de ahora en adelante. ¿Qué cambio de opinión? ¿Qué falsa muestra de cariño? Es repugnante. Ascher. No hay una hora para nosotros. Y mucho menos un futuro. Eres un imbécil. Cuando alguien es bueno contigo, no lo aprecias. Pero cuando ya no te quiere, sí. Vuelves arrastrándote, Ascher. Estoy bien ahora. Puedes perderte. Sus ojos parecieron abrirse ligeramente. Después de un largo rato. Dijo, sigues siendo tan decidido en el amor y el odio. De hecho. Siempre me has menospreciado, ¿verdad? Solías tratarme con amabilidad como si fuera superior. Lyra. Si se lo das a otra persona ahora, ¿crees que te lo agradecerá? Le dije que se fuera y llamé a la administración de la propiedad. Le prohibí a Ascher entrar a la comunidad. El Salvador XII tenía el rostro sombrío cuando me daba clases particulares. No fue hasta que le pedí que tirara la medicina tradicional china con el logo de la clínica médica familiar de Ascher. Al acercarse, su expresión se iluminó gradualmente. De pie bajo la calle, conduzco. Dijo Lyra. No te quedes despierto estudiando hasta tarde. Que tengas un buen sueño. Hoy, acariciar a alguien cumplió mi obsesión. Xavier me ayudó a crear un mapa mental específicamente para memorizar. Esto hizo que estudiar fuera mucho más eficiente. Finalmente el encabezado me hizo comprender mi idea. No tuve que sacrificar mi tiempo de sueño por memorizar. Un mes antes del examen de admisión a la universidad, todo y todos parecían tranquilos en apariencia. Pero incluso la cosa más pequeña podría desatar una ola enorme. Déjame contarte. Ayer vi a Ascher y a Ofelia discutiendo en el patio. Parecía que se trataba de llenar las solicitudes para el examen de admisión a la universidad. Levanté la vista de la montaña de exámenes. Y Xavier me la bajó. ¿No dijiste que querías practicar tu velocidad de escritura para los exámenes de prueba? No te distraigas. Durante la tarde, estudiando por mi cuenta, Ascher vino a buscarme. Toda la clase dejó los bolígrafos. Y todas las miradas estaban fijas en la puerta del aula. Sentí que una mirada en particular era extremadamente intensa. ¿A qué ciudad quieres ir? Ascher era muy alto. Se me cernía sobre mí y me hacía sentir muy incómoda. Dije. No es asunto tuyo. ¿Desde cuándo se volvió tan insistente? No importa. Te conozco mejor de lo que crees. Habló con tanta seguridad. Tan firme como cuando me echó en cara el acuerdo de divorcio en mi vida anterior. Estaba muy impaciente. ¿Estás loco? ¿Puedes siquiera superarme en el examen? Lo dije tan alto que toda la clase pudo oírlo. El estudio vespertino, sin autoevaluación, ya estaba en silencio. Y mis palabras lo silenciaron por completo. Si pudiera volver a empezar. De lo que más me arrepiento es de no haberme tomado en serio el examen de admisión a la universidad en mi vida anterior. Solo me centraba en seguir a Ascher. Ahora ni siquiera recuerdo cuál fue el último tema de composición del examen de chino. Es culpa mía.
Bajo el plátano. Las cigarras cantaban ruidosamente. Corrí a la planta baja de la casa de Xavier con mi permiso de entrada. Profesor Xavier. Entré. Aunque no me fue tan bien como a ti. Entré en la mejor universidad de esta ciudad. Me prestó atención y la revisó una y otra vez. No dijo nada. Pero la alegría en su rostro era evidente. Lo rodeé. ¿Sabes qué? Estaba muy nerviosa. Tenía miedo de decepcionarte y también de que el pasado se repitiera. Me emocioné cada vez más. Pero mira. Entré en la mejor universidad de esta ciudad. Soy increíble, dijo Xavier en voz baja. Lyra es la más increíble. Asentí con orgullo. Me sentía muy bien por haber recibido la aprobación de Harvard. Antes no me tomaba en serio el examen de admisión a la universidad. Y no pensé que fuera la única salida ni un punto de inflexión en la vida. Ahora. Sigo sin creer que sea la única salida. Pero cada cosa puede ser un punto de inflexión. Cada decisión. Cada segunda oportunidad. 13 Xavier y yo vivíamos uno en el sur y el otro en el norte. Y rara vez nos veíamos, salvo en vacaciones. Y él estaba cada vez más ocupado. En cuanto a Aser, él también se quedó en esta ciudad. Quizás fue porque también asistió a la universidad aquí en su vida anterior. O tal vez sabía que poco a poco me haría cargo del negocio familiar en esta ciudad. También aprendí a nadar. Al menos. Si alguien me volviera a empujar al mar, no rezaría para que Ascher me salvara como lo hice en mi vida anterior, en mi segundo año. Ofelia vino a nuestra escuela. Se veía un poco hinchada, pero aún así se comportaba con arrogancia. Lyra. Estoy embarazada de su hijo. ¿Otra vez? Todavía no has tenido a Ascher. Y seguirás pisoteándote. Entendí lo que pasaba, pero seguí fingiendo estar confundida. ¿Qué? Estás embarazada de su hijo. Ofelia murmuró. Creí que tú también habías renacido. Lyra. Solo recuerda que tu Xavier se arruinará y se suicidará pronto. Y Ascher y yo volaremos a grandes alturas mientras te vemos luchar en el atolladero. Asentí. Parecía que había conseguido un guión de renacimiento realmente bueno. Le pregunté, ¿viniste aquí específicamente para decirme esto? Agité mi teléfono y dije. Incluso me salí de la videoconferencia internacional de nuestra empresa por ti. Se mordió el labio. ¿Estás presumiendo? Esta es mi vida normal. Si así lo crees, no puedo hacer nada. Así que, Ofelia. ¿Viniste hoy a jugarte la vida? Ofelia, tras haber cumplido. Aunque esta pregunta es estúpida, quiero preguntarte. ¿Por qué me odias tanto? Ofelia se burló. Sus hermosos ojos eran extremadamente fríos. Lyra. Debes saber que algunas personas no pueden ser amigas. Por ejemplo. Una alondra y un lodo. Cuando usaste el regalo de cumpleaños que ahorré para comprarte y así compensar la comida para llevar. ¿De verdad me considerabas amigo? Tampoco quiero saber si has renacido. En fin, habiendo cumplido mi incisión. Tienes oportunidades, elijas lo que elijas. Pero para mí es diferente. Tengo pocas opciones. Y tengo que elegir la opción correcta que nunca fallará. Lyra. Deja de fingir compasión. En tu vida anterior. Te mató tu excesiva bondad. Así que fue por culpa de un pañuelo de seda. Pero no fue solo por culpa de un pañuelo de seda. Su pañuelo de seda estaba en mi guardarropa. Y el que usé casualmente para acolchar la comida era un pañuelo de seda viejo que había desechado hacía mucho tiempo. ¿Así que me empujaste al mar? Ofelia rió y también se dio cuenta de que yo también había renacido. Después de un largo rato, ella negó con la cabeza. Eso fue demasiado fácil. Quiero que lo pierdas todo. Tu arrogancia. Tu suerte, tu suerte. Y tú, Ascher. Si de verdad tienes tanta confianza, ¿por qué te comportas como un animal acorralado y dices que seguro ganarás? Ofelia, añadiendo que cumplía mí. Mira. Todas las llamadas perdidas en mi teléfono son de Ascher. Fingí estar angustiado.
¿Por qué no era tan pegajoso en nuestra vida anterior? Cámbialo. Ofelia. Ya huyó. ¿Y qué hay de Xavier? ¿No lo elegiste solo porque sabías que se convertiría en un magnate de los negocios? Todos dependemos de los hombres. ¿Quién es más noble que el otro? Su voz tembló. Y alzó el tono para reforzar su propia confianza. La miré y le dije lentamente, te equivocas, Ofelia. Solo me elijo a mí mismo. 14. Vi a Ascher de pie no muy lejos. Crucé los brazos y dije. Llegas justo a tiempo. Tu novia parece loca. Dijo que me empujó al mar. El rostro de Ofelia palideció mientras agarraba el dobladillo de la ropa de Ascher. ¿Qué oíste? No es así. Era ella. Me engañó para que lo dijera. Ascher se enfureció muchísimo y la abofeteó. La mataste. Agité la mano. Ascher. Esta vez está embarazada de tu hijo. Ten cuidado. La cara de Ascher se puso aún más fea. La cosa se ponía cada vez más interesante. Me alejé un poco de ellos. Así que resulta que todos hemos renacido. Mostremos nuestras cartas. ¿Cómo morimos todos? Ascher no dijo nada. Ofelia soltó un bufido frío. Después de que murieras. Ascher insistió en fingir cariño. Le fue fácil suicidarse cortándose las venas. Pero nunca pensó en mí. Me mató Xavier. Su rival en los negocios. Es curioso decirlo. Aunque Xavier se encontraba en una situación difícil, aún recordaba a su enemigo en los negocios. Ofelia se levantó y miró fijamente a Ascher. ¿Qué derecho tienes a golpearme? Maté a Lyra. ¿Pero no me mataste también? En la vida anterior. En cuanto te lo pedí. ¿No viniste corriendo? Ahora que todo está al descubierto, ¿crees que todavía te querrá? Siempre te ha menospreciado. Ríndete. Somos iguales. Ascher seguía en silencio. Ella lo tomó del brazo y actuó con coquetería. Ascher. ¿Volvemos? Tenemos nuestro propio hijo. Y nuestra empresa está despegando poco a poco. Viviremos mejor que ella. Te menosprecia. Así que hagamos que se arrepienta. ¿De acuerdo? Ella lo persuadió mientras lloraba. Era compasiva y odiosa a la vez. En el momento en que Ascher se dio la vuelta para irse. Lo llamé. Ascher. ¿Y tú qué? ¿Te vas a esconder otra vez? Me miró con los ojos rojos. Lo siento. No volveré a contactarte. Este hombre se fue con un suspiro bajo. En mi vida anterior, estaba completamente ciego. Sus figuras desaparecieron en la noche. Parecían muy testarudas. Sonreí con amargura. La luz de la luna seguía igual que antes. ¿Aún no empezaban las vacaciones de verano? Me di la vuelta. Una figura de metal me llamaba bajo la luna. Yo. Retrocedí. Sin atreverse a mirarlo a los ojos. Justo ahora. Ofelia dijo que Xavier y Ascher eran enemigos. ¿Cómo es que no lo sabía? Que yo supiera. La competencia entre las dos empresas era sana. Y la gran empresa bajo el nombre de Xavier incluso hizo concesiones en las ganancias. ¿Cuándo regresaste? Xavier se acercó. Sus ojos ardían intensamente a medida que se acercaba a mí. Lyra. Lo oí todo. De repente me abrazó. Sopló una brisa primaveral. Y me pareció oler la fragancia de las flores de begonia. Lyra. ¿Te he perdido alguna vez? 15 Le conté a Xavier todo sobre el pasado. Piénsalo como un sueño. Al menos he visto algunas cosas con claridad y tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Los ojos de Xavier eran oscuros y feroces. Los mataré. Le di un codazo. Irás a la cárcel por eso. Me miró largo rato. Luego suspiró. ¿Puedo ayudarte? Xavier empezó su negocio desde su primer año de universidad.
Ahora ha atraído a algunos inversores a Kioto, lo que demuestra su gran ambición. Actué de forma misteriosa. Cuídate. Tengo el presentimiento de que tu futuro imperio empresarial se enfrentará a un colapso masivo. Tenga cuidado, maestro Xavier. La luz en los ojos de Xavier no se apagó, sino que se hizo aún más brillante. Dijo, entonces ayúdame. Puedes quedarte con la mitad de las acciones. Empezar de nuevo puede cambiar muchas cosas. Desde que lo vimos por primera vez, tenemos la oportunidad de cambiarlo. No me imaginaba lo rico que sería en ese momento y pregunté rápidamente, ¿de verdad? Sonrió y dijo, es broma. Si hay un colapso, lo soportaré solo. Solo estás siendo tacaño. Me reí y fingí golpearlo. Me sujetó la mano con fuerza. Y no nos soltó ni siquiera cuando nos sudaban las palmas de las manos. 7 años después, los territorios comerciales de Xavier y míos estaban en el sur y el norte, respectivamente. Y teníamos una competencia sana. Después, lo pensé. Dado que Ofelia fue influida por la venganza de Xavier antes de renacer, ¿cómo supo que Xavier se suicidaría al final? Así que si Xavier no se arruinó y se suicidó, al menos algunas de las cosas que Ofelia dijo fueron inventadas por ella misma. En estos 7 años, Xavier ha enfrentado muchas crisis empresariales, grandes y pequeñas. Pero ninguno de ellos pudo quebrantar los cimientos de su negocio. En estos 7 años, no he vuelto a ver a Ascher. Más tarde en la reunión de exalumnos del instituto, me enteré de que Ascher no conseguía inversión. Se declaró en quiebra. Y trabajaba en una fábrica para pagar sus deudas. Se decía que ningún inversor estaba dispuesto a ofender a Xavier por las fantasías irrealistas de Ascher. Ofelia parecía haber estado con un hombre rico. Pero a este no le gustaba que tuviera un hijo. Ofelia regresó y se reunió con Asher. Publicó en sus WeChat hace poco. Dijo que quienes se aman de verdad deberían torturarse mutuamente y no rendirse hasta la muerte. ¿Y su hijo?, preguntó Harper con curiosidad. Parece que el niño tenía una cardiopatía congénita y no llegó a cumplir 1 año. Harper negó con la cabeza y me miró. Comí en silencio el plato de albóndigas estofadas que tenía delante. Pensé, por suerte, yendo hacia la suerte. No traje a Xavier aquí. Es mejor que no escuche estas cosas a que se quede en casa de mal humor. Después de comer, Harper me llevó en su Mercedes-Benz Clase G para acompañarme a casa. Me dijo: hace tiempo que noté que Xavier está secretamente enamorado de ti. Frunció los labios y dijo: incluso me pidió que recitara contigo un nuevo concepto de inglés. Al llegar a casa, Xavier se quejó de que los medios habían informado sobre nuestra relación de forma demasiado conflictiva. Incluso seguí lo que dijeron durante la entrevista. Entonces, ¿qué hago? Su voz era baja. Hagámoslo público. Lyra, ¿puedes darme un estatus apropiado? Fin. A la nueva compañera que se cambió a nuestra clase la llamaron gordita en tono de burla. Los matones de la escuela la consideraban fea y poco atractiva. La ayudé a salir de esa situación incómoda. Le enseñé a vestirse. Y la cuidó en todo. Incluso le pregunté a mi amiga de la infancia quién era el chico duro de la escuela para protegerla delante de todos. Inesperadamente, se unió a un sistema de intercambio. Y la noche después de que terminara el examen de admisión a la universidad, ella me quitó la vida. Dijo triunfante: eres tan estúpido que sigues ayudando a contar el dinero aunque te hayan vendido. Y yo, en su cuerpo, fui golpeado hasta la muerte por los golpes sordos del enorme gemido en línea. Cuando abrí los ojos de nuevo, volví al día en que la acosaban. Cuando llegaste temprano a la lectura matutina. Si no fuiste tú quien lo puso ahí, ¿quién más podría ser? Gordita, habiendo cumplido mi obsesión. Fea y sin glamour. ¿Qué agallas tienes? ¿Te atreviste a poner un sapo en la puerta de la hermana mayor? ¿Será porque eres un sapo que se te ocurre una forma así de asustar a la gente? Es mucho más fea que un sapo. Con solo mirarla una vez tienes pesadillas. Una risa llena de malicia llegó a mis oídos. Abrí los ojos de repente. La sensación de estar al borde de la muerte en el sueño era demasiado real.
Mirando los escritorios, las sillas y la decoración del aula, aún no podía creer que hubiera muerto una vez. Opelia. Quiero que te arrodilles y cuentes para disculparte. La líder de los matones de la escuela se llamaba Zelda. Llevaba maquillaje ahumado y una melena ondulada. La falda de su uniforme escolar, que debía llegarle a las rodillas, estaba ingeniosamente enrollada hasta los muslos, revelando unas piernas largas, rectas y blancas como la nieve. Era de una belleza impresionante. Zelda parecía extremadamente impaciente. Como si esperara que Opelia dijera que no. El cigarrillo, pero entre sus dedos, se posaba sobre su brazo. Ofelia permaneció en silencio. Un rastro de crueldad sombría brilló en sus ojos. Y entonces cambió su expresión y me lanzó una mirada suplicante. Después de todo, yo era el único en esta clase que le demostraba amabilidad. Levanté la cabeza. Frente a mí Ofelia estaba regordeta. Con una cara redonda y carnosa. Su piel oscura estaba grasosa. Y algunos granos que sobresalían estaban apretados por la grasa como si estuvieran a punto de reventar. Incluso sus ojos, que podrían considerarse brillantes y delicados, estaban casi ocultos por el flequillo desordenado, pegado con tierra. Toda la persona exudaba una incómoda sensación de dejadez. Aurora. Sabes que no me atrevo. Por favor, ayúdenme. Parecía que dependía mucho de mí. Pero yo me sentía como si me estuviera mirando una rata en la cuneta. Oscuro. Apestoso y asqueroso. En mi vida anterior. Mi abrumador sentido de la justicia me hizo suponer que Zelda estaba acosando a su compañera de clase otra vez. Así que di un paso al frente con valentía para defender la justicia por Opelia. Desde entonces, Ofelia se había aferrado a mí. Tenía una personalidad retraída y era taciturna. A los compañeros de clase no les gustaba mucho. A las chicas les disgustaba el olor desagradable de su cuerpo. Y a los chicos les repugnaba su aspecto grasiento. Solo que yo solía invitarla a hacer tareas en grupo. Sé su compañera de deportes en la clase de educación física. Y cuida de su rendimiento académico. Con mi cuidado. Aunque Zelda y los demás matones de la escuela estaban furiosos, no se atrevieron a tocar a Opelia. Incluso los ocasionales comentarios negativos sobre su apariencia por parte de los compañeros eran severamente reprendidos por mí. Y los acusaría de juzgar a la gente por su apariencia. Porque siempre creí que Ofelia, que no es guapa, menos guapa. Tenía un corazón cálido y bondadoso. La consideraba una buena amiga y creía que yo ocupaba el mismo lugar en su corazón. Pero a sus ojos, mi preocupación era presumir en todas partes. Y mi iniciativa de cuidar era hipócrita. Sin embargo, estos celos tácitos no le impidieron codiciar la gloria y las ganancias, ni tratarme como un trampolín para alcanzar sus objetivos. La noche después del examen de admisión a la universidad, oí una voz fría y mecánica que le preguntaba a Opelia mientras ella confirmaba que quería intercambiar luces conmigo. Y entonces supe toda la verdad. Resultó que debía millones de yuanes en enormes préstamos en línea. La razón por la que no actuó antes fue que quería esperar a que yo presentara el examen de admisión a la universidad por ella. Y luego reemplazar mi identidad de golpe. De lo contrario. Con sus calificaciones que ocupaban más de un centésimo puesto en el grado. ¿Cómo podría ser admitida en la mejor universidad del país? Se le cumplió el deseo y se convirtió en la hija adinerada que todos envidiaban. Mientras yo moría en la fría y maloliente cuneta. Por Aurora. Tú tampoco me crees, pensé. Eras diferente a los demás. Ofelia se mordió el labio inferior y me miró con decepción en el rostro. Era muy buena secuestrando la moral. No me moví y la miré con frialdad. No sé. No nos conocemos. Al oír mis palabras, Zelda pareció un poco sorprendida y me miró. Quizás en su corazón. Yo solo era esa entrometida santurrona y una gran perdedora. A Zelda ya le disgustaba Opelia. Ya fuera que pudiera presentar pruebas para demostrar su inocencia o no, hoy encontraría una excusa para hacerla sufrir. Los pequeños seguidores sujetaban a Ofelia por todos lados. Y Zelda levantó la palma de la mano. De repente. La ira.
La campanilla del campus, sentada en primera fila, se giró. Frunció el ceño ligeramente y estaba a punto de decir algo. Van. Un ruido fuerte e inesperado interrumpió el movimiento de todos en el aula. Detrás del escritorio, repleto de libros extracurriculares en la esquina. Un adolescente somnoliento, de ojos pequeños, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos y cejas reflejaban la molestia de haber sido despertado. Era él quien acababa de patear el escritorio con fuerza. Oye. Cállate. Dijo. Me estás lastimando los oídos. Había dos tipos de estudiantes que no estudiaban mucho en clase. Unos no querían estudiar. Y el otro tipo no necesitaba estudiar. Kai pertenecía a este último. Su familia se dedicaba al comercio y tenía una empresa familiar poco conocida. Solo lo metieron a la secundaria para matar el tiempo debido a su notoria reputación de alborotador. Esa gente estaba destinada a estudiar en el extranjero y obtener un diploma de oro al graduarse. El examen de ingreso a la universidad era solo una experiencia para ellos. La familia de Zelda tenía algo de dinero. Pero no se comparaba con la poderosa familia de Kai. Así que en cuanto Kai habló, bajó la mano a regañadientes. Considérate afortunada. Frunció el ceño y amenazó. Kai, somnoliento, volvió a tumbarse en el escritorio. Pero me pareció ver que su mirada se posaba en Lyra, intencionada o involuntariamente. Y la emoción en sus ojos era difícil de comprender. Los ojos de Ofelia se iluminaron. Dudó un momento y se dirigió al escritorio de Kai. Su compañero Kai. Gracias por ayudarme. Para ser sincera, la voz de Ofelia era clara. Suave y encantadora. Y era realmente agradable escucharla. Solo escuchar su voz. Era muy fácil hacer que la gente se sintiera bien con ella. Pero Kai permaneció impasible y ni siquiera la miró. Ofelia no se desanimó y con cautela, intentó tocar el brazo de Kai. Esta vez por fin respondió. Con una expresión extremadamente fría. Piérdete. Para las adolescentes. Ser rechazada por un chico con la palabra irrespetuosa, perderse en público, era sin duda algo vergonzoso. Ofelia tembló y apretó las palmas de las manos. Retrocediendo repetidamente. Una mirada siniestra y resentida cruzó fugazmente la esbelta espalda de Lyra, en la primera fila. La preparatoria Trichongwa era la mejor escuela privada de la zona. Tenía el mejor profesorado de la provincia. Las mejores instalaciones. Y los estudiantes eran ricos o de familias nobles. Pero Ofelia se transfirió como estudiante especial con su especialidad de música vocal. En mi vida anterior. Como su única amiga. No soportaba ver una perla cubierta de polvo. Le enseñé a vestirse. La llevé a perder peso. Y supervisé sus estudios. Incluso le pedí a mi amiga de la infancia, Fénix, que la protegiera delante de todos. Con una dieta estricta y ejercicio de baja intensidad. Ofelia perdió peso rápidamente y podía considerarse una chica delicada y bonita. No tenía dinero para comprar artículos de lujo ni de alta gama para adornarse. Así que en nombre de los regalos entre amigas, se dedicaba a regalarse. Le di ropa y bolsos caros. No entendía las aficiones especializadas que se comentaban en el círculo de la clase alta. Así que me apunté a una clase de tutoría privada y la llevé a rastras. Dije que no estaba acostumbrado a tener clases solo. Sus calificaciones en las asignaturas principales eran de las más bajas de la clase. Así que me esforcé mucho para darle clases particulares en mi tiempo libre. Esto le permitió llegar a las 10 mejores de la clase. Desde entonces, Ofelia también ha ganado prestigio ante los estudiantes adinerados y ha cambiado su apariencia, antes marginada. De esta manera, aprovechando mi influencia y la de Fénix, Ofelia se volvió extremadamente popular en la clase por un tiempo. Me siento eufórico y reivindicado. Sin embargo, precisamente por esto, esta persona ingrata y desaprobada ya no se conformaba con lo que tenía. Quería mi vida. A mis padres. Y mis amigos. Curiosamente, Ofelia, quien siempre se había empeñado en aferrarse a mí y entrometerse en mis asuntos, parecía haber cambiado de personalidad.
Ya no intentaba complacerme, sino que cambió su objetivo a la época del timbre del campus. Igual que en su vida anterior. Con el pretexto de pedir consejo, cambió su asiento para ser la compañera de escritorio de Lyra. Demostró su amabilidad con esmero. Le trajo agua y desayuno a Lyra. Y la elogió por sus buenas notas. Excelentes antecedentes familiares. Un físico excepcional. E innumerables pretendientes. Era como una aduladora total. Aún así presentía que algo andaba mal. Esta sutil inquietud se calmó cuando, sin querer, escuché la conversación de Opelia con el sistema. Esta vez. No escucharé tu sugerencia y la elegiré a ella o como objetivo del intercambio. Opelia se rascó con saña los granos rojizos de la cara. Y sus ojos eran tan venenosos como si estuvieran envenenados. Toda su familia. Incluyendo a ese Fénix. Es anormal. De hecho, me echaron de casa y dijeron que ya no me reconocerían como su hija. ¿Es eso algo que haría una persona normal? Obviamente después de haber cumplido mi obsesión. El sistema no podía comprender los intensos altibajos emocionales de los humanos. Tras un breve silencio, aprobó tácitamente la decisión de Opelia. El sudor se filtraba gradualmente por mis palmas. Estaba casi seguro de que Opelia también había renacido y había cambiado su objetivo de intercambio a Lyra. La información contenida en sus palabras también merecía ser reflexionada. Resultó que en su vida anterior, después de arrebatarme la vida, no tuvo una vida tranquila. Con razón, lo primero que hizo tras renacer fue fijar la mirada en Lyra. ¿Pero podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo Lyra se convertía en mi próxima yo? No. Me di la vuelta y volví al aula sin mirar atrás. Era el recreo antes de la clase vespertina de autoestudio. Lyra estaba sentada junto a la ventana, con la cabeza gacha para hacer ejercicios de comprensión auditiva en inglés. El resplandor del sol poniente caía sobre su rostro. Con su piel clara y sus labios rojos, era tan hermosa como una pintura a mano alzada, difusa y elegante. No sé cuántos jóvenes enamorados de ella quedaron cautivados por ella. Caminé a su lado y toqué suavemente el escritorio. ¿Podrías prestarme 10 minutos de tu tiempo? En la azotea del edificio de enseñanza. El viento de la tarde agitaba el dobladillo de su falda. El rostro de Lyra estaba pálido. Y sus brazos extendidos eran como una mariposa batiendo sus alas. Al borde del abismo. Bajo las mangas remangadas de su camisa. Innumerables cicatrices entrecruzadas se enroscaban como gusanos. Feo y feroz. Por esa noche. Tuve un sueño. En el sueño. Ofelia. En mi cuerpo. Entré a urgencias con una familia triunfante. Tomé los brazos de mis padres. Y sonreí dulcemente. Papá. Mamá. Me gusta Fénix. ¿Podrías organizar un compromiso para nosotros? Mis padres, que siempre me han adorado, no se opusieron. Además, desde que Fénix era niño, lo habían visto crecer. Y ambas partes estaban interesadas. El matrimonio entre las dos familias se concertó rápidamente. Con excelentes resultados en el examen de ingreso a la universidad. El amor de sus padres. Y el cuidado meticuloso de Fénix. La vida de Ofelia se limitó a socializar y comer. Apenas 2 meses antes de la ceremonia de ingreso. Subió 15 kilos. Ni siquiera la lujosa tela ni la exquisita confección de su vestido formal pudieron ocultar el exceso de grasa en sus brazos ni los michelines de su vientre. Por no hablar del bonito maquillaje rosa que usaba. En su cara redonda. No lograba realzar la ternura de una niña, sino que revelaba la gordura de una persona feliz y bien alimentada. Era simplemente un desastre. Los compañeros de abajo estaban sumamente sorprendidos. ¿Acaso nuestra Aura planea seguir el camino de una dama adinerada? TSK está tomando un atajo de 20 años. ¡Qué persona tan inteligente! Ofelia, bajo los focos, no pudo mantener la sonrisa. Su rostro se puso rojo y luego pálido. Efectivamente. Los compañeros que se habían reído de ella en la ceremonia de ingreso tuvieron mala suerte una y otra vez. Algunos fueron derribados por un caballo loco mientras cabalgaban y se rompieron varias costillas.
Otros recibieron palizas con la cabeza cubierta con una vara durante la noche y permanecieron en la UCI durante mucho tiempo. Hubo innumerables casos similares. Aunque Ofelia fue cuidadosa, mis padres y Fénix notaron que algo andaba mal y empezaron a sospechar. Comparado con la Aurora de los 18 años anteriores. Esto no podía explicarse simplemente por un cambio drástico de personalidad. Poco a poco, empezaron a sospechar de la verdadera identidad de Ofelia. Pero no encontraron la más mínima prueba. Solo pudieron declarar la ruptura del compromiso y la relación al mundo exterior. Lo hicieron para obligarla a revelar la verdad. Pero Ofelia, en un ataque de ira, contrató a alguien para que cortara el conducto de freno del coche familiar. El coche de control con la rueda descentrada, atravesó la barrera de seguridad y chocó contra un petrolero que se aproximaba. El sueño se fue oscureciendo poco a poco. Y con el cambio de escenario, la escena cambió repentinamente a una lujosa y retro villa de menos de 3 pisos. Lyra, con un vestido blanco puro. Tenía el rostro pálido como el papel. Encogió las rodillas con fuerza para protegerse el vientre. Pero la sangre que manaba a borbotones aún le teñía los pies descalzos de rojo. La hermosa y serena mujer de aspecto decaído murmuró suavemente. Acariciaba con suavidad las cicatrices abultadas y costrosas del brazo de Lyra. Y las lágrimas le resbalaban por el rostro. ¿Cómo pude dar a luz a una hija tan inútil como tú? Ni siquiera pudiste conservar a tu padre. Pero su tono era extremadamente siniestro. Y sus largas uñas se clavaban en la piel blanca, exponiendo la tierna carne roja. De repente la mujer montó en cólera. Parecía loca. Recogió el cuchillo de fruta que había caído a sus pies, y lo clavó en el cuello de Lyra una y otra vez. El líquido rojo brillante brotó en grandes cantidades y formó un charco de sangre debajo de ellos. En el último momento, cuando su vida se agotaba, Lyra movió los labios levemente. Mamá. Desperté repentinamente del sueño. Sentí como si unas manos me ahogaran. El sueño era tan real que parecía haberlo vivido yo mismo. Me acaricié el pecho. Todavía en estado de shock. Este sueño tan extraño y grotesco necesitaba urgentemente a alguien con quien hablar. Con dedos temblorosos marqué el número de Fénix. Tras 2 tonos de llamada. Una voz masculina profunda y ronca me rozó el tímpano con la corriente. Señorita. Son las 3 de la mañana. ¿De repente se te ocurrió charlar conmigo? Su habitual tono perezoso no podía ocultar la somnolencia en su voz. Pero no colgó. De repente me quedé sin palabras. Sabiendo que no podía verme, asentí y emití un suave zumbido al mismo tiempo. De acuerdo. Considerando que soy la primera persona en la que piensas cuando quieres charlar. Parecía un poco indefenso y soltó una risa suave. Una risa muy suave. Hablemos primero. ¿Por qué no puede dormirse nuestra Missy? Mi mente se relajó de repente. Con las respuestas esporádicas de Fénix. Me quedé dormido, aturdido. En mi subconsciente. Un pensamiento era particularmente claro. Si el sueño fue real, debo encontrar la manera de revertir el final establecido. Fiber Aura. ¿Por qué a tu pequeño seguidor no le gusta pegarse a ti últimamente? De camino a la cafetería, Fénix se acercó por detrás. Me tocó rápidamente el hombro izquierdo. Y sonrió juguetonamente. Entonces te acompañaré a comer a regañadientes. Fruncí el ceño deliberadamente y le di un codazo. Luego me senté al final de la fila para pedir comida. Hablaba con fluidez, pero no con mucha conversación. Giré la cabeza y... Entre la multitud, vio a Ofelia con una bandeja, sentada en el asiento vacío junto a Lyra. Ofelia casi hundió la cara en la montaña de comida. Cuando bajó la cabeza y devoró la comida, su barbilla gruesa y redonda dejaba ver 3 capas de carne. Un lado de su mejilla seguía masticando con fuerza. Sin embargo, estaba deseando meterse el siguiente bocado en la boca, haciéndola brillar con aceite. Volví a oír sus pensamientos. Ahora que he atado el sistema de intercambio, ¿quién querría pasar por el arduo trabajo de hacer dieta y ejercicio? Antes me daba asco ver cómo Aura fingía ser buena conmigo. Me arrastraba a correr antes del amanecer.
Y me regañaba si comía un tazón más de arroz. Era como una bruja. Llevé a Fénix a la mesa de al lado. Lo cual era conveniente para la observación. A diferencia de Ofelia, la comida en el plato de Lyra era lamentablemente escasa. Bajó la mirada y distraída, hurgó en el arroz. Hasta que Kai puso un cartón de leche con una pajita sobre la mesa. Las manos del joven eran delgadas y bien proporcionadas. Con huesos bien definidos. Bajo las mangas ligeramente arremangadas, llevaba un ojo rosado en la muñeca. Para ti, habiendo cumplido mi obsesión. Dijo. Kai fue conciso. Aún había una frialdad inquebrantable entre sus cejas y ojos. Pero una línea de labios ligeramente fruncida. La nuez de Adán tensa. Y el temblor constante de sus pestañas aún revelaba algo de su nerviosismo. Cuando te gusta a alguien, es imposible ocultarlo en tus ojos. La alegría y el deleite al verla. Clavé los palillos con fuerza en el plato. Fénix se sobresaltó. ¿Qué pasa? ¿Te gusta Kai? Frente a nosotros. Lyra levantó ligeramente la cara. Y las comisuras de sus labios se curvaron de repente en una leve sonrisa. Con esta sonrisa, el aura de jovencita se intensificó. Y los hoyuelos superficiales a ambos lados revelaron un toque de ternura e inocencia naturales. Dijo suavemente. Gracias. Kai estaba completamente rígido. De repente un rubor le asomó a las orejas. Y por un instante no supo a dónde mirar. Volteó la cara súbitamente. Levanté la barbilla y bajé la voz. ¿Viste eso? La mirada de Fénix iba y venía entre Kai y Lyra. Y de repente lo entendió. ¿Te gusta Lyra? No pude evitar ponerle los ojos en blanco. Vimos a esa Ofelia. ¿A quién habían ignorado a nuestro lado? Se mordió el labio. Su flequillo le caía sombríamente sobre la frente. Y sus ojos miraban fijamente el cartón de leche exquisitamente empaquetado. Con malicia en la mirada. En su rostro gordo y casi distorsionado, una extraña y espeluznante mirada de locura emergió gradualmente. Perra, evita el frío. Perra. Perra. Ella finge ser tan altanera entre semana. De hecho, a ella también le gusta Kai. Si no, lo intercambiaré con ella ahora mismo. Y le caeré bien a Kai. Pero no quiero dejarla ir tan fácilmente. Aurora sufrió mucho más cuando murió. Se me cortó la respiración. Sentí un escalofrío de pies a cabeza. El intenso dolor de haber sido golpeado en la cabeza con un palo aún persistía en mi memoria. Las dificultades que experimenté tras el intercambio de identidad en mi vida anterior se convirtieron en objeto de su burla. Cuando se da bondad a la persona equivocada, se convierte en una cuchilla afilada que se clava en uno mismo. Pero al mismo tiempo el plan en mi corazón se fue aclarando poco a poco. Ofelia definitivamente pagará el precio por lo que hizo. 6 años después de renacer. Solo me sentí confundido unos días antes de readaptarme a la vida del último año de preparatoria. Sin mi protección. Sin duda, Ofelia se convirtió en el blanco del acoso de Zelda. También escuchaba sus pensamientos con más frecuencia. Así que, durante el descanso entre la hora del almuerzo y la clase. Cuando vi a Zelda y a un grupo de amigas acorralando a Ofelia en el baño de chicas, me lavé las manos y permanecí indiferente. Ni siquiera miré en esa dirección. ¿Me robaste el collar? Zelda tenía un cigarrillo en la boca. Agarró la coleta de Ofelia por detrás de la cabeza. Y la levantó. Los pequeños seguidores repitieron al instante, hermana Zelda. Esta pobre desgraciada robó el collar. Quizás aún lo tenga. Creo que deberíamos desnudarla y buscar con cuidado. Quizás lo encontremos. Toma algunas fotos y comprueba si aún se atreve a ser deshonesta en el futuro. En cuanto pronunció esas palabras, varios perros maliciosos se acercaron al cuello del uniforme escolar de Ofelia. Hacía tiempo que detestaban a Ofelia y ansiaban darle una buena lección. El rostro de Ofelia palideció mientras se aferraba con fuerza al cuello de su camisa. Y las venas de su frente se hincharon. Intentó resistirse. Pero no pudo con la gran cantidad de seguidores de Zelda. 2 puños no eran rival para 4 manos.
Recibió una bofetada brutal y cayó al suelo en un estado lamentable. La ropa y los pantalones, manchados de aguas residuales, se le pegaban al cuerpo desprendiendo un olor repugnante. Al mismo tiempo, esos pensamientos viciosos me inundaron los oídos como un rosario. ¡Qué zorra, Zelda! Una vez que intercambie con Lyra, le haré pagar. Y a esa zorra de Aurora. De hecho, me ignoró. Recuerdo que la familia Lyra debería ser más poderosa que la familia Aurora. ¿Verdad? Levanté la vista y lanzó el espejo. Vio una repentina expresión de alivio y placer en el rostro de Ofelia. Se cubrió la cara hinchada y roja, temblando y sin atreverse a hablar. Como si hubiera renunciado a la resistencia. Supongo que pensó que aún faltaba medio año para el examen de ingreso a la universidad. Aunque se tomaran fotos indecentes, sin importar las graves consecuencias, sería Lyra. ¿A quién iba a entregar la vida? ¿Quién los cuidaría en el futuro? ¡Qué intención tan perversa! Mi rostro se enfrió. Y estaba a punto de darme la vuelta para detenerlos. Inesperadamente, tras haber saciado mi obsesión. Zelda, que había permanecido en silencio, habló. Ya lo he dicho antes. No hay necesidad de usar medios tan despreciables. Frunció el ceño y mostró una mirada de desdén. Revisa sus bolsillos y su mochila. Si de verdad se llevó el collar, no puede escaparse. Los seguidores se miraron entre sí. Pero nadie tuvo el valor de contradecir las palabras de Zelda. Todos sonrieron tímidamente y asintieron. Espera un momento. Hablé de repente. Eso hizo que los pocos matones de la escuela dejaran de actuar. ¿Será la nueva edición limitada de la familia S? Solo entonces Zelda me miró. Y su actitud rebelde se apaciguó un poco. Así es. ¿Cómo lo sabes? Caminé hacia Ofelia sin prisa. Extendí la mano y la saqué del agua sin manchar el suelo. Y luego extendí la palma hacia Zelda. En la palma de mi mano estaba exactamente el collar perdido del cisne negro, adornado con diamantes. Zelda lo recogió y lo examinó varias veces, confirmando que era el que había perdido. Contrariamente a su anterior arrogancia, me preguntó amablemente: ¿lo encontraste? Sonreí y miré significativamente a Ofelia. Quizás se te cayó en algún sitio. Y por casualidad lo encontré. Ya está con su dueño. Aunque Zelda sospechaba de mis palabras, el pasado de la familia Aurora era obviamente algo que no podía ofender fácilmente. Además, nunca había tenido ningún conflicto con ella. Y no había necesidad de avergonzarnos por un collar que valía cientos de miles de yuanes. Se fue. Medio menos creyente. En cuanto Zelda y sus pequeños seguidores se fueron, Ofelia se me pegó. Me dio las gracias tímidamente. Aurora. Gracias hace un momento. Quizás fue mi repentina actitud fría lo que hizo sospechar a Ofelia. Dejó atrás su apariencia familiar y cariñosa y recuperó la mirada tímida y aduladora de su vida anterior. Si no hubiera muerto una vez. Quizás me engañó su aspecto lamentable. La miré con una leve sonrisa y le recordé: Ofelia. Encontré el collar en tu bolsillo. Además de agradecerme, también deberías explicármelo. ¿Verdad? Después de todo. Te salvé a riesgo de que Zelda me descubriera. Su expresión se congeló. Y no pudo responder. Yo. Obviamente habiendo cumplido mi deseo. No esperaba que encontrara el collar escondido en su bolsillo. Tampoco esperaba que la defendiera delante de Zelda. Naturalmente, después de haber mantenido mi obsesión, no se le ocurrió una mentira para defenderse. Fingí entender y seguí hablando por mi cuenta. Se nota que odias a Zelda. Ofelia asintió rápidamente. Aprovechando la excusa que le di. Sí, no había cumplido mi obsesión. La odio tanto que escondí el collar para hacerle una broma. Mientras hablaba, levantó la cara disimuladamente para mirarme. Sus palabras y acciones estaban llenas de afectación y se mostraba muy tímida. Aurora. Tengo la ropa mojada. ¿Podrías, por favor? Ya había pasado una vez. Hubo un incidente idéntico con un collar. En aquella ocasión.
Opelia se aferró el bolsillo con impotencia y se volvió hacia mí en busca de ayuda con lágrimas en los ojos. Me enorgullecí de ser justo y asumí la culpa por el paradero del collar delante de todos para defender a Opelia. Después, saqué generosamente mi costosa ropa íntima para reemplazar su uniforme escolar, que apenas le cubría el cuerpo. Y creí su excusa de que era solo una broma. Ahora que lo pienso, fui un completo imbécil. Confié ciegamente en las palabras de Ofelia. Así que caminé hacia la puerta del baño. Fingí no entender la indirecta de Ofelia. Incluso sonreí y la animé. Date prisa. La clase está a punto de empezar. Opelia no tuvo más remedio que seguirme de vuelta al aula, con su uniforme escolar completamente empapado, del que aún goteaba agua. 7 de camino al aula. Muchos compañeros giraban la cabeza para mirar. Todos miraban a Ofelia. La tela manchada de cloaca se le pegaba firmemente al cuerpo. Delineando sus curvas gordas y voluminosas, el rostro de Ofelia se puso rojo de vergüenza. Lleno de humillación. Estaba enojada, pero no se atrevía a hablar. Tras acostumbrarse a la adoración que recibía por su cuerpo, tanto en el exterior como en la sociedad, era extremadamente sensible a las miradas extrañas y burlonas de los demás. Y su tolerancia era casi nula. Hizo todo lo posible por justificar su situación en su corazón. Fui yo quien metió al sapo allí. Y también robé el collar. Por muy arrogante que sea Zelda a diario, sigue sin poder hacerme nada. Pensé que su aura era inteligente por una vez. Esta estúpida persona que vino a mí por su honor, la corte, es realmente útil. Una vez que me convierta en la joven dama de la familia Lyra. Definitivamente haré que todas estas personas se arrodillen y me disculpen hoy. Esta oscura y creciente emoción de celos y odio alcanzó su punto máximo cuando vio a Lyra y Kai sentados uno al lado del otro en el aula. Opelia. ¿Dónde has estado? Estás tan sucio y apestas. Es asqueroso. En cuanto Opelia entró al aula, el chico sentado junto a la ventana se tapó la nariz de inmediato asqueado. Como si fuera una especie de giro ambulante y temiera mancharse incluso un poco. Conocía a ese chico. Fue uno de los pretendientes de Ofelia en su vida anterior. Tras lograr adelgazar y esbeltez, se lanzó a la conquista de ella. Le enviaba desayuno y merienda sin parar todos los días. Estaba muy interesado en otorgarse el título de caballero de brillante armadura por la belleza. Pero en este momento, hizo todo lo posible por alejarse de Opelia. Y la malicia indisimulada en sus ojos era aún más fuerte que antes. ¿Cómo pudo la escuela admitir a alguien como tú? Estás bajando nuestros estándares. Pero Ofelia permaneció indiferente a la burla que le llegaba a los oídos. Mantuvo la cara baja. Y su flequillo pegajoso se le pegó a la frente. A veces mi obsesión era culpa suya. Cuando levantaba las cejas y los ojos, su mirada era tan siniestra como la de una víbora. Aterrizó sobre la espalda recta de Lyra. En la primera fila del aula, la hermosa chica y el guapo chico estaban sentados hombro con hombro. La escena era armoniosa y hermosa. Los auriculares que Lyra solía usar los compartía Kai. Uno para cada uno. El largo cable de los auriculares colgaba entre ellos. A poca distancia. No sé qué cosa graciosa dije. Pero Lyra dejó el bolígrafo de gel que usaba para hacer los ejercicios y sonrió suavemente con los labios fruncidos. El joven, que antes se había mostrado intrépido, también apretó los labios con un suave ladrido y bajó la cabeza ligeramente. Opelia se acercó con tristeza y se detuvo junto al escritorio. Lyra. Su chico se escabulló entre sus dientes apretados. Como si estuviera rechinando los dientes. Mi uniforme escolar está mojado. ¿Me prestas el tuyo? Con el clima de principios de otoño. Aunque el sol brillaba con fuerza fuera de la ventana. Aún hacía un poco de frescor en la habitación. Sopló una ráfaga de viento. Y Ofelia se abrazó. No podía dejar de temblar. Al encontrarse con la mirada de Kai, incluso fingió estar delicada y estornudó. Diciendo en voz baja, ¿está bien? Parece que me he resfriado. Tenía la mirada fija en Kai. Lyra parecía tímida. Dudó un momento y luego asintió suavemente.
Estaba a punto de quitarse el abrigo. No tienes buena salud, la interrumpió Kai bruscamente. Recogió con naturalidad el uniforme escolar que colgaba del respaldo de la silla y se lo lanzó a Opelia. No hace falta que me lo devuelvas. Era bien sabido que Kai tenía una obsesión enorme con la limpieza. Cualquier cosa que otros tocaran acababa en la basura. Pero Ofelia, que acababa de transferirse a la escuela, no sabía esto. Al contrario. Ella seguía secretamente complacida con su acción y abrazó con fuerza el uniforme escolar. Gracias por prestarme tu ropa. Compañera Kai. Lo dijo en voz alta. Y todos los compañeros de la clase lo oyeron. Temía que nadie supiera que el uniforme escolar que tenía en la mano pertenecía a Kai. Tai le pasó una nota a Kai. Le pidió que se reuniera conmigo en la colina de atrás. Tenía una expresión fría y bastante solemne. Solo cuando se mencionaba a Lyra, una suave sonrisa se dibujaba en sus labios. Su rostro era tan gentil y hermoso que era difícil ignorar su agresividad. Fui directo al grano y le pregunté directamente, ¿te gusta Lyra? Me miró con recelo y asintió. Según el relato de Kai y la información que me dio la propia Lyra, pude descubrir la corrupta verdad que se escondía tras la glamurosa apariencia de la familia Lyra. No era más que la historia mundana de una joven adinerada que se enamoraba de un chico pobre. El padre de Lyra anhelaba ascender socialmente. Utilizó el poder de la familia de su esposa para alcanzar prominencia. Abandonó a su esposa e hijos y tuvo un hijo ilegítimo fuera de la familia. Usando esto para obligar a su esposa a divorciarse, la señora Valeria, quien tenía un temperamento apacible y débil. Una vez sufrió una crisis nerviosa y un trastorno bipolar severo. Cuando tuvo un episodio ni siquiera reconoció a su propia hija. Hacerse daño a sí misma y maltratar a su hija se convirtió en la única forma de conservar el afecto de su esposo. Siempre creyó que mientras su hija fuera mejor que la hija ilegítima que la rodeaba, su esposo tarde o temprano cambiaría de opinión y regresaría con la familia. Esta idea de autodesprecio se volvió cada vez más persistente a medida que su condición empeoraba. Cada vez que Lyra mostraba la más mínima resistencia o no cumplía sus expectativas, la regañaba o, en casos graves, la golpearon violentamente cuando estaba sobria. Lloraba en silencio y abrazaba a Lyra. Se disculpaba una y otra vez. Las horribles cicatrices y marcas en los brazos de Lyra eran huellas dejadas por la señora Valeria cuando perdió la razón. Kai conocía desde hacía tiempo la situación en la familia de Lyra y comprendía su preocupación por evitarlo siempre. No le digas lo que dije hoy, dijo con seriedad y explicó con cierta torpeza. Quiero alejarla de la familia Lyra después de la graduación. Aunque sea solo por un tiempo. Me quedé atónita. Una sensación agria, hinchada y astringente me inundó el corazón y se extendió. En el sueño de esa noche. Lyra, que estaba a punto de salir, fue detenida por los gritos desgarradores de la señora Valeria desde arriba. Decidió tranquilizar a su madre antes de ir a la cita. Miró el número de Kai en su teléfono una y otra vez. Y la sonrisa en sus labios. Que se curvaba ligeramente. Era suave. Pensó que, dado que se encontrarían pronto, no se lo diría por ahora. Tendrían mucho tiempo en el futuro. Pero una llamada del padre de Lyra la despertó. El estado mental de Valeria ya era precario. Lloró desconsoladamente. Como poseída por una pesadilla. Tomó el cuchillo escondido bajo la almohada y lo clavó con fuerza en el abdomen de Lyra. El joven que había esperado con tanta insistencia finalmente no esperó a la chica que amaba. Los sentimientos que no logró transmitir se han grabado para siempre en mi corazón. Kai. Si digo que Lyra morirá. La noche después del examen de admisión a la universidad, cuando tenga una cita contigo. Y ahora tienes la oportunidad de salvarla. Me temblaba la voz. Y estaba extremadamente solemne. ¿Te gustaría? Sus pupilas oscuras se dilataron ligeramente. Se acerca el rally de los 9 a 100 días de Elfdakim para el examen de ingreso a la universidad. La escuela celebrará una gran ceremonia de bienvenida para los estudiantes de tercer año. Según la convención, no solo se invitará a representantes estudiantiles de Exon a hablar en la fiesta. También se organizarán programas de arte cuidadosamente preparados por estudiantes especiales.
En mi vida anterior, para fortalecer la confianza de Ofelia en el examen de admisión a la universidad y mantenerla alejada de la autoestima y la vanidad, tomé la iniciativa de renunciar a la oportunidad de actuar. Le personalicé un vestido formal. Y la presenté a mis padres. Esta actuación, que la hizo destacar enormemente, disparó su popularidad sin precedentes. Al caminar por el campus, sus compañeros varones, con la cara sonrojada, le daban cartas de amor. ¡Qué ridículo! Ofelia nunca estuvo satisfecha con esto. Pensó que debía dejar que mis padres la reconocieran como su hija adoptiva. O mejor dicho, sería mejor que la reconocieran como su hija biológica. Esta vez, no dudé en aceptar la invitación al programa. Phoenix, quien me acompañó a practicar el piano. Cruzó las piernas descuidadamente. Se ve tranquilo y perezoso. Escuché que Kai planea confesarle su amor a Lyra en la próxima ceremonia de la edad de los menores. Después de decir eso, añadió con una sonrisa traviesa. ¿De quién sientes más celos? Solo una persona sorda no podría distinguir el tono agrio que tanto intentaba ocultar. Ni siquiera levanté la cabeza. Y mis 10 dedos bailaron sobre las teclas blancas y negras del piano. No me metas en problemas. Antes de que pudiera terminar de hablar, Phoenix se levantó de repente y se inclinó frente a mí. La distancia era demasiado corta. Cuando habló con una sonrisa en la comisura de los labios, su cálido aliento casi me rozó los labios. Esos ojos cubiertos de espesas pestañas eran claros y brillantes. Reflejaban con claridad mi rostro ligeramente enrojecido. El sonido del piano bajo mis dedos se desvaneció. Y guardé un silencio inusual. Finalmente, tras haber cumplido con Leo, Phoenix cambió de tema con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Mi corazón acelerado se fue calmando poco a poco. Pero también sentía una inexplicable sensación de pérdida. Con la ceremonia de la edad de los menos, acercándose. La máxima prioridad es gestionar todos los asuntos adecuadamente. Dado que el rumor de la confesión de Kai llegó a oídos de Phoenix, Ofelia seguramente también lo escuchó. Después de tomar la iniciativa de mostrarle amabilidad la última vez, mantuve deliberadamente una relación tibia con Ofelia. De vez en cuando. Le daría algunas pistas sobre la adinerada familia de Zelda y Lyra, así como sobre los preparativos que Kai ha hecho para la próxima ceremonia de la edad de los menores. Después de que Lyra termine su discurso como excelente representante estudiantil, presentará un magnífico y lujoso espectáculo de fuegos artificiales. A medida que el estado de ánimo de Ofelia cambia, estoy seguro de que preferirá intercambiar vidas antes de esa hermosa y romántica confesión. ¿Cómo puede Kai confesarle su amor? Es mío. Soy la futura joven de la familia Lyra. Lyra, te haré vivir una vida peor que la de un cerdo o un perro. Quiero que me veas enamorarme de Kai y casarme con él. Todo esto debería haberme pertenecido. Casi espió a Lyra con odio. La ceremonia de la edad de los menores se celebró como estaba previsto. Esa noche, los 3 estudiantes de último año se reunieron en el auditorio. Mi interpretación al piano fue antes del discurso de Lyra. La sonata Claro de Luna, que había practicado incontables veces, fluía bajo mis dedos. Bajo los focos. Mis pensamientos se elevaron. Cuando terminó la pieza, me levanté el dobladillo del vestido e hice una profunda reverencia a mis padres, quienes aplaudían efusivamente entre el público. Se escuchó la dulce y melodiosa voz del presentador. A continuación, invitemos a Lyra, la excelente representante estudiantil de primer año. Tercer año, para hablar. El foco se iluminó a la izquierda del escenario. Pasé junto a Lyra, que subía al escenario. Mientras yo salía del escenario, sus ojos mirándome eran tan claros como el agua. Gracias, articuló en silencio. Con su larga cabellera cayendo suavemente y luciendo un vestido formal de corte alto y personalizado, Lyra lucía increíblemente hermosa bajo las luces del escenario, en medio de las miradas de asombro y envidia de todos. Empezó a leer su discurso lentamente. Finalmente se dirigió a Feldmayer. Agradezco sinceramente a mis compañeros, maestros, y a mis amigos. Gracias a todos los que me han ayudado y se han preocupado por mí.
Lyra sonrió levemente y me miró fijamente. El público estalló en un estruendoso aplauso. Maravillados por las luces de colores que iluminaban el cielo nocturno. Finalmente, tras cumplir mi obsesión, escuché de nuevo esa fría voz mecánica e inorgánica de la anfitriona Ofelia. Confirmar el objetivo de intercambio. Lyra. Se han utilizado varios intercambios al máximo. Y la liberación fue un éxito. Lyra se convirtió en la diosa más envidiada en la próxima ceremonia de los sabios de la preparatoria Chonghua. Ya fuera por la confesión de Kai o por el enorme ramo de flores y los costosos regalos que la familia de Lyra envió al final de la fiesta. Todos ellos la hicieron objeto de mucha atención y debate. Desde entonces Lyra siempre ha sido callada y reservada. Ha roto con su comportamiento habitual y ha estado mostrando su relación con Kai de forma discreta. Su elegante rostro también refleja la expresión alegre y dulce de una jovencita. Nadie diría que no es igual a Kai. Una es impecable. Y la otra, sin pulir, es de gran valor. Son la pareja perfecta. Y el simple hecho de estar juntos es un placer a la vista. Pero su figura se ve cada vez menos en el aula. Salir con alguien. Hacer carreras de autos. Hacerse tatuajes. Publica frecuentemente fotos de ella y Kai en redes sociales, así como fotos de mansiones y diversos artículos de lujo. Y otras cosas que pueden generar debates. La excelente estudiante del pasado parece haber cambiado de personalidad, lo que la hace parecer desconocida. Todos los compañeros de clase lamentan la gran influencia del amor en las personas. En contraste, Ofelia, quien nunca se ha esforzado mucho en sus estudios profesionales, ha empezado a estudiar con ahínco. Va a clase a recitar palabras en inglés antes del amanecer todos los días y a menudo reflexiona sobre una serie de preguntas incorrectas durante los descansos. Su aspecto serio ha hecho que incluso los profesores de la asignatura cambien su opinión sobre ella. Incluso Zelda, a quien siempre le gusta molestarla, ha dejado de causar problemas. En el tercer examen simulado, Ofelia ha ascendido al top 50 del curso. Lyra. Sus puntuaciones en los 2 exámenes de prueba anteriores sorprendieron a todos. Falló directamente el tercer examen de prueba. En cuanto a los resultados de los 3 exámenes de práctica, donde quedó entre las peores de la clase, a Lyra no le importó en absoluto y estaba segura de que iría al extranjero con Kai después de graduarse. Levantó perezosamente sus 5 dedos y admiró su manicura recién hecha bajo la luz del sol. Con una expresión de desdén. El examen de admisión a la universidad es la única salida para los pobres. Solo necesito ser la novia de Kai y casarme con él. Con esta frase ofendió a todos los compañeros de clase que se preparaban seriamente para el examen de admisión a la universidad. Pero ella no se daba cuenta y vivía su sueño de convertirse en una mujer rica. A mucha gente le desconcierta el cambio de Lyra. Y sé que ya hay una persona diferente en ese cuerpo. Durante este periodo. Ofelia. No debería llamarla Lyra. Se ha vuelto mucho más cercana a mí. Siempre que tiene tiempo se queda conmigo en la biblioteca de la escuela y hace ejercicios. Durante la actividad de la clase de educación física. No pude evitar preguntarle. Solo quedaste entre los 50 mejores del grado en el tercer examen de prueba. Es mucho más bajo que tu nivel anterior. ¿Verdad? Sonrió con picardía. Hay que comer bocado a bocado. Si avanzas demasiado rápido, se notará. Con un compañero de estudio tan excelente, mis notas también han mejorado rápidamente. Mientras pueda mantener mi nivel en el examen de admisión a la universidad, sin mencionar la Universidad de Dinsua y la Universidad de Pekín, estoy seguro de que me admitirán en una universidad con un ranking de 985, con una puntuación de 985. Lyra, quien ha sido transformada en el cuerpo de Ofelia, también parece tener un temperamento mucho más alegre. En su tiempo libre incluso me cuenta chistes fríos. Dijo que tanto el padre como la madre de Ofelia son muy amables con ella. No importa lo ocupados que estén en el trabajo. Recordarán prepararle 3 comidas al día. Se acerca el examen de admisión a la universidad. Cocinarán comidas suntuosas como banquetes todas las noches. Además de estudiar. No la dejarán hacer nada más.
Toda la familia juega y bromea. Y son muy unidos. De hecho, están teniendo una sesión de Fusselbeweide. Ofelia tiene una familia muy feliz. Una calidez que nunca antes había experimentado. Lyra parecía sentimental y pateó suavemente una piedrecita junto a su pie. Siempre se centra solo en lo que tienen los demás y no ve lo que está a su lado. Pensé un momento y asentí con seriedad. Incluso en mi vida anterior. Tras enterarse del enorme préstamo en línea que Ofelia debía, sus padres no mostraron el más mínimo enojo ni resentimiento delante de mí. Simplemente reflexionaron sobre sí mismos. Creyendo que no me habían dado una vida lo suficientemente rica, intentaron por todos los medios recaudar fondos para llenar ese vacío. No es difícil imaginar cómo vivirían los padres de Ofelia después de que los matones me mataran a golpes en mi vida anterior. 11 en un caluroso junio. El examen de admisión a la universidad terminó como estaba previsto. Phoenix me preguntó nervioso por teléfono. Missy, ¿qué universidad elegiste para tu solicitud de ingreso? Cuéntamelo en secreto. Prometo no decírselo a nadie. No respondí a propósito. Lo hice suspirar al otro lado de la llamada. Luego sonreí levemente. Habíamos acordado claramente y desde hacía tiempo ir a la misma escuela. Habrá tiempo de sobra en el futuro. El día que salieron los resultados. El director anunció una gran noticia en la clase. La mejor puntuación de este año en el examen de admisión a la universidad de toda la provincia es de nuestra clase. Lyra y yo intercambiamos una sonrisa y entendimos claramente las misteriosas palabras del director. Lyra me sacudió el teléfono. El sistema de consulta de puntuación en la pantalla claramente no mostraba la puntuación. Dijimos al unísono. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tuve un buen desempeño en el examen de admisión a la universidad y mantuve el nivel del tercer examen simulado. No hay problema en solicitar plaza en una universidad china de bajo rango. Lyra me entregó la botella de refresco que tenía en la mano. Escuché que a Ofelia la internaron en un hospital psiquiátrico. Cuando mencionó a la familia Lyra, había una evidente indiferencia en sus ojos. Con un padre promiscuo por fuera y una madre que fingía estar loca y maltrataba a su hija. El aire en esa casa era frío. Y no había ni rastro de calor. Kai le contó la situación actual de la familia Lyra. Ofelia disfrutaba de la superior vida material que le proporcionaba la familia Lyra. Pero estaba muy insatisfecha con la fama de su madre y no soportaba que la golpeara. Ambas discutían a menudo por ello. Durante una pelea, Ofelia empujó accidentalmente a la madre de Lyra por las escaleras y declaró con arrogancia que tarde o temprano, castigaría a esta loca. Las cámaras de vigilancia de la villa grabaron todo esto en silencio. El padre de Lyra, que rara vez iba a casa, también se asustó tanto al ver a la madre de Lyra inconsciente en el suelo que perdió la compostura. Y tomó la iniciativa de revisar las grabaciones de vigilancia. Al ver que fue Ofelia quien lo hizo, tomó la despiadada decisión de enviar a su hija biológica a un hospital psiquiátrico. Para allanar el camino al hijo ilegítimo criado en el exterior. Solo entonces Ofelia sintió arrepentimiento. Pero todo el personal médico del hospital psiquiátrico privado había sido sobornado con dinero por el padre de Lyra. Y le costaba mucho enviar un mensaje de socorro. Al fin y al cabo, el padre de Lyra deseaba desesperadamente que se convirtiera en una auténtica paciente psiquiátrica. Igual que su esposa. Lo que podría ahorrarle muchos problemas. Odio a mi padre. Lyra dijo con calma, pero la batalla entre él y yo será para más tarde. No muy lejos. Kai, alto y erguido, esperó pacientemente a que Lyra y yo termináramos nuestra conversación. Su historia estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo. Pero en ese momento la semilla del amor secreto, enterrada bajo la nieve, debía esperar un poco más. Cuando llegue la primavera, florecerá en la flor más hermosa. Me di la vuelta. Phoenix, habiendo cumplido mi deseo, había corrido hacia mí a toda prisa. Aún tenía sudor en la punta de la nariz. Tenía en la mano el helado que le había mandado a comprar. Por miedo a que se derritiera aunque fuera un poquito. Señorita. Sí que sabes darme órdenes. Phoenix fingió quejarse. Pero la sonrisa en sus ojos era alegre. Déjame hacer este tipo de trabajo sucio y agotador en el futuro.
No confío en que otros lo hagan. La neblina de mi vida anterior se había disipado por completo. Vi la luz del sol que había disipado las nubes descender suavemente a mi alrededor. Así que levanté las comisuras de los labios y asentí con seriedad. De acuerdo. Habrá mucho tiempo para nosotros en el futuro.